bueno, tenemos la grata presencia de Pedro Figueroa en este webinar titulado La transformación digital de la educación, más allá de la pandemia. Bueno, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Presentarte tal vez aquí con las personas que están a través de Zoom y también están a través de Facebook. Pedro Figueroa es especialista y docente de nivel superior en educación y tecnologías. Es maestrado de procesos educativos mediados por la tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, es argentino, licenciado en comunicación social, tutor virtual universitario e integrante del equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, regente y profesor de educación técnica superior, tiene más de 18 años de experiencia como docente en diferentes niveles educativos, es creador y administrador también de la comunidad de los docentes y las TIC, embajador como docente experto de Argentina para Aonia Learning, que es de Sevilla, de España, y experto en Argentina, bueno, perdón, embajador también como docente experto en Latinoamérica para Genially. Genially es una de las herramientas muy importantes actualmente en este tema educativo, y nosotros tal vez, a los que ya son clientes y seguidores de Nexted, ya hemos visto también esta herramienta muy potente, así que es algo muy interesante. Es embajador de Learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa, y orador de TEDx en el 2017 por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Es capacitador, formador, speaker, es la persona más adecuada en poder deslumbrarnos un poco sobre los retos que nos depara esta educación a distancia, ¿no? Pedro, ¿cómo estás? No sé si tengas activado el audio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gran gusto compartir este espacio. Buen mediodía desde Argentina, buen día allá en Perú, en el resto de Latinoamérica. Como primera medida, agradecerle a Paola la generosidad de siempre y la invitación, y felicitar también por estas instancias y estas formaciones que sin duda son necesarias y muy valiosas para todos. Y también agradecerles a los que se están conectando en un sábado, a la mañana. Aquí en Argentina estamos comenzando el periodo de clases, así que también después de una semana de inicio. La verdad que estos encuentros son muy valiosos por los aprendizajes que podemos lograr, pero también por el encuentro mismo. Así que agradecerles y esperar que lo que tenemos preparado sirva de motivación. No son recetas, pero sí son lineamientos que pretenden ayudar en la práctica. Así que de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y la convocatoria. No, a No ti, sé si... muchísimas gracias más bien por tu presencia. Pedro, queremos comenzar un poquito con unas consultas. A ver, primero, Bien. que si nos puedas informar un poco sobre qué tanto ha cambiado la situación, bueno, no solamente tal vez hablando de Argentina, sino como tu apreciación, bueno, con las múltiples funciones que has tenido en varios países, de qué tanto ha cambiado la educación. Hablemos de justamente casi un año en promedio, ¿no? Porque justo este tema de la pandemia comenzó a noticiarse, por así decirlo, a hacerse público entre comienzos del año, de enero y febrero. Empezaban a hablar de que había el virus en China, casi noviembre, bueno, del 2019, pero creo que todo comenzó y considero yo, ¿no? Que comenzó justo entre mediados de febrero y comienzos de marzo, que justo ya estamos en estas fechas, ¿no? Y ya varios países empezaron a adoptar estas medidas de cuarentena, de confinamiento, del distanciamiento social, ¿no? Y justamente esto impactó a varias áreas, ¿no? Temas económicos, políticos, sociales, y específicamente hablando aquí de la educación, ¿qué tanto ha cambiado la situación desde hace un año, ¿no? Hasta la fecha? Me parece que la pandemia ha dejado como varias enseñanzas o varias líneas en realidad como para profundizar. La primera, la más evidente desde mi experiencia y desde mi punto de vista, es que la educación, contrario a lo que por ahí podemos pensar desde las teorías y demás, que la educación y la escuela particularmente como institución, lo más valioso que tiene es el vínculo, no es el contenido, no es el currículum, no son las decisiones por ahí institucionales, sino que lo más valioso y lo que más hemos extrañado es el vínculo directo que construye aprendizaje. Me parece que esa es la primera enseñanza que nos queda. Lo segundo es que
lo que veníamos, y en esto también ustedes venían trabajando desde hace años, y los que venimos viendo la incorporación de las tecnologías y estas transformaciones digitales, lo que veíamos que iba a durar mucho tiempo se aceleró y tuvimos que improvisar y estar en una situación de emergencia. Me parece que hoy el desafío es aprovechar y decantar toda esa experiencia y empezar a construir una verdadera transformación de la educación, que por ahí va a ir un poco el aporte. No es primero tecnológica, sino que primero es pedagógica. Y en eso, por último, tenemos una oportunidad histórica, inédita, los educadores, de ser verdaderos protagonistas del cambio en la educación. Quizás como nunca antes, porque depende de lo que cada uno de nosotros hagamos en nuestros ámbitos y de cuánto transformemos en la misma medida en la que se ha transformado el mundo. Así que me parece que es un momento oportuno con todas las dificultades que trae de salud, económicas, familiares, de tiempos y demás, pero tenemos que estar allí alertas para poder dar respuestas desde la educación a este nuevo mundo que ha surgido, como bien decías, desde marzo del año pasado. Sí, correcto. Justamente uno de los grandes retos que está atravesando varios países, bueno, te hablo específicamente aquí en Perú, hay mucha expectativa de cómo se va a continuar manejando las cosas. Si bien es cierto, una de las medidas inmediatas que se ha tomado es la del confinamiento y de practicar lo que es la educación a distancia a través de sesiones sincrónicas, a través de contenidos asíncronos, a través utilizando, apoyándose mucho en la tecnología, en las aulas virtuales y en las herramientas digitales para generar espacios didácticos. No he visto, bueno, por lo menos por nuestra parte, no he visto mayor esfuerzo justamente en esta parte, de la parte pedagógica, ¿no? Que creo que debió ser un gran inicio de cómo poder planificar toda esta parte de cómo afrontar la educación referente a todos los niveles, ¿no? Porque lo que se ha visto ahora más que nada debe ser por el apremio del tiempo, es seguir haciendo lo mismo de lo que normalmente se hacía de forma presencial a las aulas digitales, ¿no? Ya no es el típico docente, profesor, facilitador o speaker que hablan de un público, ¿no? Donde puede interactuar, donde puede ver cómo moderar, manejar sus tiempos y moderar a las personas, pero se están adoptando las mismas medidas a cambio de una pantalla, ¿no? A cambio de una conversación tal vez inclusive hasta monótona, donde el docente puede estar de un lado, pero tal vez el público, las personas que pueden estar hablando con él, no se sabe si las están escuchando, no se sabe si es que hay un feedback de ello, ¿no? Ante ello, obviamente, muchos adoptan algunas estrategias, ¿no? Para poder generar espacios didácticos de aprendizaje, o tal vez se apoyan en la tecnología para poder tener una interacción o un feedback inmediato a través de encuestas, formularios, ¿no? Pero no he visto como que una propuesta que parta desde la parte pedagógica y que luego se complemente ya con la parte tecnológica, ¿no? Es que me ¿Cómo parece podría? que, Sí, perdón, no, es que me parece que en ese ámbito y a nivel latinoamericano ha sido muy evidente, ha puesto en evidencia, yo digo que la pandemia puso en evidencia lo mejor que teníamos en la educación, pero también lo que no funcionaba. Y me parece que ha puesto en evidencia que muchos, inclusive algunos con responsabilidad directa de implementar políticas educativas, daban por supuesto que las herramientas y las competencias y la alfabetización digital de los docentes y de los alumnos ya estaba dada. Y que eso ya desde ahí partíamos y que desde ahí se empezaba a construir. Me parece que ese fue el primer gran choque contra la pared, decimos acá, que tuvimos, porque nos dimos cuenta en qué estado de situación estábamos en Latinoamérica con respecto a la alfabetización digital de los docentes para proponer instancias pedagógicas significativas. Y lo segundo que me parece que hay que tomar conciencia como correlato de esto, aprender de lo que nos va pasando, es que lo que viene no es inmediato, no es de un año, no es de 2 años, es un proyecto y una alternativa que se tiene que ir fortaleciendo a medida que va avanzando el tiempo. Pero no es mañana, casi por arte de magia, empezar a hacer
lo que estamos construyendo y lo que necesitamos aprender. Me parece que en eso, como educadores, también tenemos la responsabilidad de crecer, de formarnos, que estas instancias son sumamente valiosas, y también de tomar conciencia de que esto es un proceso, es un cambio significativo. Si no estuviéramos la pandemia, quizás seguiríamos desde lo presencial viendo, a ver, bueno, a ver qué herramienta puedo usar, a ver qué me comenta mi colega, pero en realidad actualmente estamos todos en el mismo terreno, en la misma situación, y nos encontramos con desafíos pedagógicos, ¿no? Y vuelvo a esta idea del vínculo. Si hay algo que más se consultaba es cómo hago para establecer ese vínculo que era la base de mi propuesta de enseñanza. Bueno, a partir de ahí viene sin duda toda una reflexión. Y la otra parte, a nivel Latinoamérica, tiene que ver sin duda con el equipamiento, con los recursos, con el financiamiento, con la posibilidad de contar con estos elementos que ya no son opciones, sino que deberían ser políticas de Estado, porque es lo que necesitamos. Es casi como la tiza, el pizarrón y el banco de antes. Bueno, ahora necesitamos estos recursos. Sí, exactamente. Es bueno lo que mencionas, la alfabetización digital de los educadores o de los docentes, ¿no? Creo que ese es el primer gran paso, ¿no? A veces Ujú. pasamos de querer enseñarle, por ejemplo, a un docente a manejar Genially, Moodle, Classroom, pero tal vez este docente no tiene ninguna familiaridad ni siquiera de cómo poder abrir un correo electrónico o cómo utilizar adecuadamente su computadora o cómo agendarse, ¿no? Que cambia mucho la forma, cambia mucho los tiempos que también se le dedica a ello, ¿no? He visto muchas personas, educadores, que dedican mucho más tiempo ahora de lo que dedicaban en sus clases presenciales, por lo mismo de que les tomaba más tiempo el poder aprender a familiarizarse con alguna herramienta nueva o mezclarla con su contenido académico, pedagógico, y recién comenzar a implementarlo, ¿no? O intentar implementarlo, hacer los ajustes respectivos, pero todo eso demanda mucho mayor tiempo, ¿no? Y tal vez me salgo un poco a veces del contexto de este webinar, pero muchas instituciones educativas ahora, inclusive las medidas que han tomado, ¿no? Son las de reducción de sueldos, de honorarios, por el mismo motivo de que también se reducen a veces las pensiones, y como que en contrarrespuesta, eh, dentro de la parte que más ha sido afectada han sido los mismos educadores, ¿no? Y ellos son justamente los que ahora no necesariamente están invirtiendo menos tiempo, sino todo lo contrario, hay mucho mayor tiempo y, como bien indicas, es un tema de mediano y largo plazo, Ujú, ¿no? ujú, Tiene que ujú. trabajar mucho a lo largo del tiempo, y si finalmente no les damos los recursos necesarios para poder afrontar este camino largo que les espera, lamentablemente no vamos a tener buenos resultados, ¿no? Ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Claramente. Entonces, Bueno, porque esto que estamos conversando debería ir acompañado casi inevitablemente de la reconfiguración del rol y del lugar del docente en las instituciones educativas, y con ello todas las cuestiones laborales, de reconocimientos, de tiempos y demás. Por ejemplo, vamos a hablar del nivel superior o universitario, que en algunos casos hay una carga horaria destinada a la investigación. Bueno, me parece que es uno de los desafíos, empezar a pensar no solo lo técnico, sino también cómo reconfigurar. No podemos pretender cambiar la educación si seguimos con el mismo rol o con los mismos requerimientos sobre el docente de un esquema que era netamente presencial, casi inflexible, de siglos, siempre acomodado. Si estamos hablando de que el alumno ya es otro, de que la escuela es otra, de que el mundo es otro, el docente no puede seguir siendo lo mismo en reconocimientos, en tiempos, en dedicaciones. En Argentina, por ejemplo, está la complicación de que un mismo docente da en 4 o 5 instituciones diferentes. De esa manera es casi imposible tener una dedicación plena a esta tarea. Entonces debe ser integral, ¿no? Más allá de que nuestra discusión va a ser desde lo pedagógico y desde la enseñanza y el aprendizaje, pero sin duda debe ser completa.
Sí, correcto. Darle la mayor cantidad de recursos es algo sumamente importante. Y algo que también bien mencionas es justamente que un mismo docente, un mismo educador a veces se dedica a múltiples instituciones educativas, ¿no? Y cada una de ellas adoptará una distinta forma de modelo de enseñanza, una distinta forma de, un distinto público, ¿no? Refiriéndose a sus alumnos. Y finalmente, adoptar todo ello es un gran reto, ¿no? ¿Qué considerarías, por ejemplo, Pedro, como pilares para poder iniciar este proceso de alfabetización digital? Hablemos tal vez de una institución educativa, inicial, primaria, o inclusive hablando de institutos superiores, ¿no? Tal Ujú. vez hay alguna, en la experiencia que tú tienes, ¿hay alguna recomendación de qué es lo que no debe faltar, ¿no? Como partida, para poder iniciar este nuevo reto llamado la educación a distancia o e-learning, ¿no? Ujú. Eh, lo primero, la base debería ser la identidad propia de la institución, ¿no? Por ahí voy viendo los comentarios también en este encuentro y ya no hay una única estructura institucional posible. Debemos adaptar este contexto a lo que cada institución es. Entonces me parece que lo primero, que no tiene que ver específicamente con la alfabetización digital, es tomar conciencia institucional para a partir de ahí detectar las necesidades que realmente tenemos. Lo segundo es no querer convertir a los docentes de nuestra institución, sea de los niveles que sea, no convertirlos en expertos tecnológicos. No pasa necesariamente por ese lado, sino en tener, y esto es la alfabetización digital, en tener las habilidades suficientes para buscar, transformar, compartir, reelaborar, reproducir la información que está accesible a partir de medios digitales y poder enseñar y transmitir eso a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes para que ellos a su vez hagan un proceso de aprendizaje desde esas habilidades. Y esta es la otra cuestión, pasar de contenidos a estrategias, habilidades, a competencias que hoy son necesarias. Yo me acuerdo cuando comenzaba con esta cuestión de las tecnologías, había muchas instancias en el uso de, por ejemplo, me acuerdo de Word, ¿no? Del procesador de texto, y todos los años, o casi 2 o 3 años, uno tenía que hacer el curso de Word 95, el curso de Word 98 porque cambiaba, el curso de Word 2000, el curso de Word y así, ¿no? Siempre tenía que ir actualizando el Word. Y uno terminaba estudiando una herramienta más que la implementación de eso. En realidad, la habilidad debería ser cómo procesar textos de manera digital de acuerdo a las necesidades y a las demandas. Bueno, me parece que ahí hay un criterio. Obviamente la cuestión de recursos tiene que acompañar esta alfabetización, pero me parece que pasa por estas instancias, por formar en competencias, por no ser expertos tecnológicos, sino pedagógicos, y por transmitir esto a los alumnos y ser aliados de nuestros estudiantes. Es decir, eh, ¿por qué no presentar un pantallazo de todas las herramientas durante el año y que ellos sean los que investiguen y los que nos enseñen cómo utilizar esas herramientas? Bueno, implica todos estos cambios también desde la logística y desde la organización. Sí, normalmente cuando uno presenta una herramienta digital, y hablo un poquito sobre este mercado, bueno, nosotros como Nexet a veces empezamos a ofrecer talleres para darles una visibilitud sobre el tema del uso de cada una de las Uh -huh, herramientas, uh ¿no? -huh, uh -huh. Pero de ahí ya siempre surge la inquietud de cómo yo aplico esta herramienta a mi campo pedagógico, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese trabajo es el más difícil y justamente viene ahí un poco la responsabilidad a veces del alumno, ya hablo del alumno, no del alumno de las aulas, sino del docente, de que al momento de aprender o captar la información sobre una herramienta, puedas tener las suficientes habilidades como para transformarlo en suya, ¿no? Uh -huh, Porque uh a -huh. veces es una herramienta que dices, ¿cuál es la mejor herramienta que me puedes recomendar en el mercado para presentar adecuadamente mis contenidos, ¿no? Y surgen varios temas o varios nombres y uno decide, ya, elijo Genially tal vez, ¿no? Tengo la herramienta,
Veo que tiene presentaciones interactivas, veo que tiene es un contenido muy llamativo, muy interactivo, muy potente, pero si finalmente no sé cómo adecuar la materia a cual dicto o enseño con esta herramienta, no voy a tener un buen match que finalmente va a hacer que yo inclusive juzgue la herramienta, ¿no? Diga, no, tal vez la herramienta no funciona, no sirve, voy a intentar con otras herramientas, pero finalmente no es tanto el hecho de aprender bien a usar la herramienta, sino aprender a usarla dentro de tu campo educativo, ¿no? Tal cual, Y tal cual. yo creo que ese es un gran reto, ¿no? Que no es cuestión de un taller o no es cuestión de unas horas de aprendizaje, sino es cuestión de este mediano y largo plazo que mencionaste al inicio, ¿no? De empezar a aprender, sacar un feedback tal vez de mis propios alumnos, de qué tal les ha parecido, ¿no? Y luego de eso empezar a hacer los ajustes correspondientes para definir si realmente he podido hacer esta herramienta mía, ¿no? Entonces, Ujú. hablando ya tal vez de otro tema específico sobre las herramientas digitales, eh, existen miles de herramientas digitales, ¿no? Que existían antes de toda esta pandemia inclusive y que ahora se están haciendo cada vez más conocidas unas que otras, ¿no? Existen las plataformas digitales ¿no? Para el tema del e-learning, las LMS, ¿no? Llamadas Ujú. Moodle, Star Classroom. Luego están las plataformas ya administrativas que utilizan las instituciones educativas para controlar todo lo que pasa dentro de un colegio o de una institución educativa superior, ¿no? Donde controlar los horarios, asistencias, temas de notas, temas administrativos, ¿no? Y con todo esto, creo que para mí personalmente todo esto se resume en mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo para aprender, ¿no? Y lamentablemente todos están sobre la marcha ahora, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá en Perú el periodo escolar inicia en menos de 2 semanas, ¿no? Y se está discutiendo aún si es que se va a comenzar este primer mes, hablando de todo marzo, con la educación a distancia, y luego ver las alternativas si se va a migrar a una educación presencial, que ciertamente lo dudo mucho, pero es como que hay se nota un cierto apuro en querer ya regresar a las aulas porque el reto con la educación a distancia se está perdiendo, ¿no? Entonces, no sé cómo podríamos afrontar adecuadamente todo esto. No sé qué perspectiva tú tienes sobre este reto, ¿no? Sobre si realmente estamos preparados para este reto o si es que necesitamos todavía adoptar otras medidas, ¿no? Este contexto de la pandemia nos ha forzado muchas cosas, ¿no? Y entre esas, a adentrarnos lo antes posible a la educación a distancia. Pero yo Ujú. sí personalmente siento que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero no sé qué tanto nos puedas ayudar ahí a disfrutar con tu experiencia en esto. Sin duda que es un reto enorme y me parece por eso también el título del webinar, ¿no? Más allá de la pandemia. Si mañana la pandemia desapareciera, que ojalá muchos anhelamos que así sea, si mañana, literalmente mañana o el lunes nos amanecemos y la pandemia no existe más, ¿qué haríamos con la educación? ¿Volvemos añorando aquel inicio del 2020 o los años anteriores y volvemos a lo mismo? ¿O aprovechamos las experiencias incómodas, dolorosas, complicadas que hemos tenido con lo digital y con lo virtual, pensando especialmente en cómo transformar y potenciar el aprendizaje de los alumnos? Me parece que ahí está la clave, ahí está como el reto mayor. Si hay algo que nos permiten las tecnologías, más allá de establecer contacto, más allá de las videoconferencias, más allá de una presentación bonita con Genial y más allá de todo lo que nos puede permitir de un grupo de WhatsApp y demás, si hay algo que nos permite es hacer al alumno protagonista verdaderamente de su aprendizaje. Entonces, me parece que desde ahí podemos empezar a plantear este proceso a mediano y a largo plazo. No pensar la virtualidad como competencia de la presencialidad, pensarlas como complemento, como mixtura, como algo que se va a fusionar y que nos va a permitir fortalecer y enriquecernos en la propuesta. Desde ahí, porque también tenemos que revisar
cómo era la presencialidad antes, ¿no? Hay algunos autores que dicen, bueno, ¿a qué iban los alumnos antes a nuestra presencialidad? Seguramente en todos los que estamos acá, diremos, la presencialidad nos ayudaba al vínculo, a encontrarnos, a fortalecer, a poder trabajar en conjunto. Pero, ¿qué cosas de esas se logran con lo virtual? Y por qué no pensar en una presencialidad que nos sirva como, yo digo, como esos portaaviones, esos barcos portaaviones, en los que llegamos y aterrizamos, descansamos un rato, revisamos el recorrido y volvemos a despegar, ¿no? Como plataforma de llegue, pero también de despegue. Pensar la presencialidad desde ese sentido. Y quizás, acá estoy aventurando algo que no sé si va a ocurrir, las jornadas de 6, 8, 10 horas en las escuelas o en las instituciones educativas se transformen en jornadas presenciales de 3, 4, 5 horas, es decir, la mitad, pero con mucho más sustento porque lo virtual me ayudó. Bueno, ese es un proceso, por eso digo que es más allá de la pandemia y más allá de la urgencia. Cristóbal Cobo, que es un autor uruguayo, perdón, chileno que trabaja en Uruguay y actualmente está en Estados Unidos, dice que tenemos que pasar de esto de emergencia a una cosa aspiracional, a una cuestión más remota. De ahí que lo virtual y lo presencial se mezcla hasta que desaparezcan. Ese me parece que es el gran desafío, pero no concentrarnos en versus presencialidad y virtualidad, sino en cómo se pueden llegar a potenciar en conjunto. Me parece muy buena la reflexión. Justo, bueno, en lo que adoptan muchas, por ejemplo, hablando de universidades en estos tiempos, son lo que son las clases blended, ¿no? De complementar sesiones presenciales cortas, ¿no? Con contenido asíncrono, con materiales, con videos, con tutoriales, con cualquier contenido que se pueda crear y este contenido se pueda tal vez procesar o sintetizar en una sesión presencial, ¿no? He visto que esa es una opción que muchas instituciones educativas han adoptado, pero finalmente justo ese apremio por ver todo lo presencial y específicamente por querer lograr retomar esa conexión con el alumno es lo que a veces uno no considera, ¿no? Lamentablemente, nosotros siempre estamos queriendo tener nuestros objetivos con el alumno lo antes posible, inmediatamente posible, pero creo que algo que se tiene que rescatar de todo esto es que no es un trabajo que se va a ocurrir de un día a otro, ¿no? Ni de un año a otro, sino que va a ocurrir en un paso del tiempo muy largo, ¿no? Y creo que lo mejor que podemos hacer es partir de las reflexiones que bien nos has mencionado, de comenzar a tener una identidad, de no convertir expertos tecnológicos, sino que pedagógicos apoyados en la parte tecnológica, el desarrollar las habilidades pedagógicas que ayuden y se complementen con todo el tema tecnológico y sin perder de vista al alumno, ¿no? Hacer al alumno el protagonista de todo lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Porque finalmente el proceso de educación parte de ahí, ¿no? Sin los alumnos no hay proceso de educación, así que definitivamente tenemos que preocuparnos de ellos, ¿no? Y déjame Vamos. agregarte un último aspecto a lo que nombrabas como resumen, que es buscar metodologías alternativas de enseñanza y de aprendizaje, como puede ser la clase invertida o flipped classroom, que el conocimiento no va del alumno al docente, sino perdón, del docente al alumno, sino que parte del alumno de su búsqueda y el docente es un tutor, un guía, un acompañante, y el aprendizaje basados en proyectos. Por ahí a los docentes, yo lo estoy viendo en algunas instituciones que me toca acompañar, nos cuesta, inclusive desde la presencialidad combinada o desde la virtualidad, nos cuesta decir, no tengo contenidos, ¿no? ¿Qué enseño? Y lo que uno va a enseñar es habilidades, competencias, valores inclusive, desde un proyecto que está pensado para traspasar la escuela, ¿no? Vamos a hacer una campaña de difusión sobre cuestiones ecológicas. Eso, hoy por hoy, tiene que trascender el aula, no puede quedarse en una feria o exposición en la escuela. Hoy tiene que ser un webinar de los alumnos transmitido por YouTube al mundo. Bueno, eso va cambiando también
la percepción de lo que nos va haciendo. Nos permite instancias como estas, pensando en la escuela. ¿Por qué no conectarme desde Perú, Colombia, Argentina, Chile o de donde sea, con una escuela en España, con una escuela, si es bilingüe, en Estados Unidos o en Londres o donde fuera? ¿Por qué no empezar a abrir el mundo? ¿No? Esa sería un poco la última reflexión. Sí, claro, las tecnologías rompen toda frontera, ¿no? Nos permite estar comunicados con Claro. personas en todos los países. ¿Y por qué no aprovechar esta oportunidad? Y está además aquí a invitarlos a todos, ¿no? Las buenas prácticas que podamos haber sacado en esta experiencia, ¿no? Cosas que tal vez no podamos dejar de lado en ese transcurso del tiempo que otras personas ya pudieron haber identificado y que ayuda justamente a seguir aprendiendo, ¿no? A seguir mejorando. Y creo que el apoyo mutuo entre todas las personas que compartimos esta vocación de servicio con la educación va a ayudar mucho a que este proceso largo que tenemos de aprendizaje se pueda ir acortando, ¿no? Y se puedan sacar nuevas experiencias, nuevas formas de poder hacer las cosas, ¿no? Y nuevas metodologías de aprendizaje. Las competencias están ahí, ¿no? Y la información está ahí. Y el Internet, más que una herramienta que se está volviendo mucho una herramienta muy social, ¿no? Eh, también sea una herramienta muy potente para abrir nuevos conocimientos, ¿no? Tal cual, sin Perfecto, duda. pero vamos a ver, a la vez darle un pequeño espacio ahí a las preguntas y consultas que puedan tener las personas que están participando aquí por el Zoom. A ver, vamos a darles un minuto en lo que yo voy acomodando aquí las preguntas. Pueden hacer las consultas que ustedes requieran. Justo estamos acá en el espacio. Pueden escribirlas aquí por el chat y también por Facebook para las personas que nos están viendo en Facebook a través de la página de Nexted, a través de la página de Paola Paico, ¿no? Encantados de poder ayudarlos. A ver. Vamos a ver. Qué gusto compartir con todos de nuevo en un sábado. Es muy Sí, bonito encontrarse. sí, es el día en el que un poco estamos más descansados, ¿no? El lunes a viernes es maratónico de las clases, ¿no? Y como bien decían al inicio, ¿no? Este trabajo de la educación se ha vuelto muy demandante porque hay que procesar demasiada información, ¿no? Hay muchas nuevas cosas que aprender cada día. A ver, vamos a ver. A ver, una de las consultas es, ¿cuál crees, Pedro, que sea la mayor limitación que puede tener un educador para afrontar la educación a distancia, ¿no? Bien. Bueno, depende también del recorrido que uno haya tenido y demás. Los recursos o los instrumentos necesarios o la conexión, sin duda que es una limitante importante y que no muchas veces depende de nosotros necesariamente, de los educadores. Pero trascendiendo eso o más allá de eso, me parece que una limitación primera de base tiene que ver con lo que hablábamos. Eh, el quedarse en la añoranza de aquel pasado, y cuando hablo del pasado hablo del año pasado, y en no, por ahí no querer asumir casi lo que es una responsabilidad ética de formar a nuestros alumnos, sean en el nivel que sea, como ciudadanos digitales desde la transformación digital y desde la alfabetización digital. Me parece que ahí es donde hay una mayor traba, que no necesariamente es porque no quiero, muchas veces porque no tengo las herramientas como para encaminar ese proceso, pero me parece que ahí puede haber una traba importante. Superado eso, o tomada la conciencia de que tenemos esa responsabilidad como educadores, me parece que ya dimos un paso en facilitar este proceso. Perfecto. Otra consulta, hay varias consultas guiadas a una temática que es cómo iniciar este proceso teniendo limitaciones económicas, ¿no?
Creo que la limitación económica es algo, bueno, que afecta mucho no solamente hablando de un país, sino creo que en la mayoría de la región. Hay Claramente. muchas regiones a las que no se ha descentralizado adecuadamente tal vez los recursos que normalmente se puedan tener para la educación a distancia, ¿no? Ujú. Bueno, lo primero es realizar un diagnóstico institucional y también de nuestros alumnos y de sus familias, en caso de los niveles secundario, primario o inicial, y ver cuáles son los recursos reales con los que se cuenta. A partir de ahí y de las limitaciones que haya y de las potencialidades que haya, a partir de ahí empezar a construir la propuesta pedagógica y didáctica que contemple eso. Si tenemos la posibilidad de complementar con una instancia presencial, se nos va a hacer mucho más sencillo porque podemos intercambiar también desde lo presencial. Si fuera plenamente a distancia, hay que pensar en especies de píldoras o micros contenidos que vayan de una sola vez y que nosotros funcionemos con instancias de comunicación por WhatsApp, por Telegram, por videoconferencia, como guías o tutores de esa experiencia. Me tocó el año pasado con un grupo de colegas que estamos cursando la maestría, armar una experiencia como un trabajo de campo concreto a una docente de primario cuyos alumnos no estaban vinculados a la materia y no tenían posibilidad de conexión. Entonces era un desafío enorme porque no había posibilidad de conexión. ¿Qué fue lo que se hizo? Algo tan sencillo como un PowerPoint, pero interactivo. Es decir, uno al PowerPoint le pone botones de interacción. Entonces la docente, mediante mensajes de WhatsApp con los padres una vez por semana, le iba indicando cuáles eran las actividades que tenían que realizar y el material que tenían que ver. Y iban avanzando un botón como si fuera un Genially o una página web, pero sin conexión. Eso incluyó desarrollos de temas, gamificación, algunos desafíos, algunos tests. Estaba todo ahí y uno iba interactuando. Bueno, desde esa situación, que sería casi como el extremo de sin conexión, empezar a pensarlo para el desarrollo de todas las actividades y también tener un ida y vuelta con los estudiantes de la mayor forma que se pueda. Perfecto, justo estaba revisando las consultas y la mayoría de ellas sí son guiadas un poquito al tema económico. Por ejemplo, hay consultas como qué hacer si mi alumno no tiene un celular o no tiene una buena Ujú, conexión a internet, ¿no? ujú, ujú. Eh, Sí, Guiadas un poco a me parece que también hay que ser conscientes de que en algún punto, por eso digo, partir de la realidad institucional y también la de cada país, hay aspiraciones, pero también hay situaciones reales y concretas que se pueden desarrollar. No me parecería coherente que a algún país, hablo de cualquiera de los nuestros de Latinoamérica, pida un desarrollo digital y profundo y a distancia si no hubo alguna mínima distribución de recursos y de conexión, digamos, ¿no? Ahí es donde también tenemos la responsabilidad profesional de decir, esto no se puede llevar a cabo. Más allá de ello, sí buscar distintas alternativas que nos permitan a nosotros mantener ese vínculo y lograr la enseñanza. Lo que sí va a ocurrir en esos contextos, inevitablemente, es que el volumen de conocimientos va a ser menor al previsto. Entonces, como docente yo sugiero tomar la decisión de, bueno, ¿qué quiero potenciar? ¿No? ¿Con qué quiero trabajar? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué habilidades quiero que tengan mis alumnos? ¿Qué competencias? Y fortalecer sobre eso, porque va a ser imposible si mi asignatura estaba prevista en 6 unidades, va a ser imposible que yo dé esas 6 unidades y con la intensidad que lo tenía previsto en algún momento. Perfecto. Justamente hablando un poquito de la realidad y el contexto actual en las cuales se encuentran muchas instituciones educativas. Por ejemplo, hay un comentario que hacen sobre ahí, hay muchas instituciones que ahora prestan servicios gratuitos o apoyando un poco el tema del e-learning, ¿no?
Creo que el más sonado siempre es Google, ¿no? Creo que Google cuando comenzó todo esto empezó a hacer una campaña difundiendo que ofrecía herramientas muy importantes, que las personas que se identifiquen con sus correos educativos o corporativos podían tener acceso a las distintas herramientas que ofrece para la educación, ¿no? Ujú. Y no sé si es que en tu experiencia tengas algún conocimiento de algunas otras instituciones que ayuden y estén fomentando como Google este tema de la educación a distancia y estén ayudando a los educadores en ese sentido, ¿no? En formación, en capacitación, dices? En formación, en capacitación, mencionan también en herramientas digitales, ¿no? Bueno, hay muchas instancias y mucho más desde el año pasado. También es cierto que muchas empresas tienen una mirada no solo de difusión, sino también de cierta manera de afianzarse dentro de un mercado y, por ejemplo, instituciones que no estaban vinculadas a la educación, bueno, empezaron a fortalecerlo. Pero en ese sentido, Google sin duda tiene una mirada muy fuerte con respecto a la formación, tiene una especie de academia propia, de recorridos, de instructivos, obviamente orientados a sus productos y a sus necesidades. La mayor fortaleza para mí de Google es que logra vincular un montón de herramientas que nos terminan facilitando las interacciones en los entornos virtuales. Desde un Google Meet uno puede abrir un Jamboard, que es una pizarra digital, puede interactuar con Google Drive, desde Google Drive puede crear distintas diapositivas, documentos, etc. Pero con Google también hay otras experiencias. Microsoft también está desarrollando muchas instancias a nivel educativo, muchas formaciones, inclusive ofrece algunas especies de titulaciones para el nivel superior. Genially mismo tiene una academia que desde hace poco está desarrollada, en la que se pueden realizar distintos cursos de mayor o menor complejidad, desde lo básico hasta lo más avanzado. Me parece que después las instancias propias de, por ejemplo, edX, Coursera, Myriada X, que son plataformas de formación vinculadas a las universidades que dan los MOOC, MOOC, que son cursos abiertos, gratuitos, masivos. Lo que tiene un costo es la certificación, que eso también nos permite abrir un poco el panorama. Es decir, instancias de formación me parece que existen y hasta en algún punto puede llegar a ser como abrumador. Todo esto tengo que hacer, puede preguntar un docente. Y ahí es donde empezamos a generar los criterios de selección y las posibilidades. En el caso de ustedes, de NextEd, ofrecer instancias de formación y capacitación situadas y propias a las necesidades de un contexto como puede ser el peruano o el latinoamericano, también es muy valioso, sin duda, porque nos permite encontrarnos en dudas o en herramientas muy propias de nuestra realidad. Entonces me parece que hoy por hoy hay muchas posibilidades en ese sentido. Por último, México, por ejemplo, todos los países tienen instancias, pero México tiene una plataforma que es México X, que también es de formación, es del Estado, y permite a cualquier ciudadano ingresar ahí. Entonces, me parece que hay muy buenas oportunidades en ello. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿hay algún tiempo actualmente definido adecuado para impartir una clase o una sesión sincrónica? Por ejemplo, siempre he escuchado de comentarios de tiempos no mayores a 30, 40 minutos, o dependiendo mucho de la materia también, ¿no? Por lo que se Bueno, ve. en eso la primera consideración sería, ¿para qué me quiero conectar con mis alumnos de manera sincrónica por videollamada? Sería la primera pregunta, ¿sí? Porque nos extrañamos, porque queremos vernos las caras, porque me lo piden desde la institución o desde los directivos o las autoridades, porque me da la sensación que si no me conecto no doy clases o no trabajo, o porque tengo la necesidad de fortalecer algún conocimiento, algún contenido, alguna competencia que me va a servir para poder avanzar. Bueno, esas preguntas son plenamente individuales y cada uno se las tiene que formular, pero que se le dé sentido a esa instancia. Como tiempo, sí, yo considero que
entre 30 y 40 minutos de conexión, también pensando en las limitaciones de conexión, puede ser suficiente, porque yo tengo que pensar, de nuevo la imagen del portaavión, tengo que pensar que esa videoconferencia o esa videollamada sea mi portaaviones. Llegamos ahí con qué, qué traemos, ¿no? ¿Qué trae nuestro avión cuando llega esa videollamada? ¿Y con qué se va para realizar como misión y después volver? Bueno, ahí es donde empezamos a establecer un diálogo entre lo presencial, lo virtual, lo a distancia, lo sincrónico, lo asincrónico, y le damos la responsabilidad y generamos autonomía a nuestros alumnos para que ellos también puedan desarrollar sus propias habilidades. Entonces me parece que medir el tiempo y medir el para qué. Perfecto. ¿Consideras que es muy importante buscar empoderar al alumno a que éste empiece a indagar más sobre el tema que uno quisiera enseñar? Sí, claramente, claramente. Es casi la primera habilidad que tendríamos que empezar a construir para alfabetizarlos digitalmente. No sé si les ha pasado, les cuento mi experiencia. Yo soy padre de 2 adolescentes, pero también tengo vínculos con los alumnos. Y, y muchas veces me llama la atención que cuando uno dice, a ver, una respuesta o una consulta muy, muy sencilla, ¿no? Bueno, ¿cuál es la capital de determinado país? Y la respuesta es, no sé, ¿no? Pero no viene inmediatamente la actitud de decir, lo voy a buscar en lo que tengo en mi mano, que es casi la extensión de mi mano, que es mi teléfono celular y que está conectado permanentemente. Porque lo que no está es la actitud, la habilidad y la necesidad de generar esa competencia. Entonces, hoy por hoy podemos y debemos fortalecerlo. Otra instancia. ¿Habrá una aplicación para con el universo de aplicaciones que hay? Y ahí empieza una instancia de indagación, de búsqueda. ¿Habrá una aplicación para ver el universo? ¿Habrá una aplicación para medir la actividad física en educación física? ¿Habrá una actividad para, que existe, sacarle la foto a un ejercicio matemático y que me dé la resolución correcta? Bueno, ¿cómo indagar? ¿Cómo empezar a generar esa cultura de la indagación? Me parece esencial en estas instancias digitales. ¿Y existen metodologías para ya comprobadas tal vez que ayuden y respalden el aspecto que acabamos de tocar? Sí, bueno, el aprendizaje basado en proyectos me parece a mí una de las metodologías probadas y no pensadas en desde la virtualidad necesariamente, pero que sí generan esta necesidad. Y no solo la necesidad de indagación, sino que si no está la indagación no se avanza. Entonces ahí hay otra evidencia. Yo estoy en este punto y no voy a avanzar si no indago. Yo alumno, ¿no? No voy a avanzar porque mi maestro, mi profesor, no me va a dar una devolución que va a ser solamente recibir información, sino que va a depender de mí. Mis compañeros no van a avanzar porque es un trabajo en equipo, inevitablemente. Y yo no voy a llegar al resultado porque ese proyecto no se va a concretar porque hay cosas que me faltan indagar, sean grandes cuestiones o teóricas o prácticas, pero no voy a avanzar. Entonces, en esa indagación y en esa búsqueda, el aprendizaje basado en proyectos me parece una metodología esencial porque también, como decíamos antes, el correlato o el producto final es un resultado que tiene su incidencia en el medio, en el contexto, en nuestra realidad, en lo que vamos a hacer. Ya no es aquella tarea que dormía eternamente en nuestro cuaderno, en nuestra carpeta. Ahora sale y se pone a disposición del resto. Perfecto. Siempre hay, bueno, he visto que hay otras personas que están comentando algunas metodologías. Bueno, siempre hay que ver también, aterrizar en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Claro, Hay claro, momentos también, ¿no? Dentro del claro. aprendizaje. Tal vez va a funcionar más para unas personas y no tanto para otras, de acuerdo a también con las personas con las cuales uno se está interrelacionando, ¿no? Y también de acuerdo a los niveles educativos, ¿no? Claro. Hay una distinta forma de abordar cada nivel, ¿no?
Bueno, otra cuestión que quedó en evidencia en esta pandemia me parece que en los niveles educativos, en los primeros, en el inicial o primario, es necesario el involucramiento con las familias, ¿no? Porque Sí. sin duda se convierten en grandes aliados en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños en este caso. Me parece que ese también es un punto central porque son también el termómetro que va habiendo en esas instancias. Sí, y justamente refiriéndonos a este nivel y inicial primaria, a veces, y tal vez acaba la reflexión también para los que también son padres de familia, ¿no? Tienen que involucrarse sí o sí en este tema de aprendizaje, ¿no? Porque Mm, mm, finalmente no es como un adolescente que tal vez sabe que necesita tener esa información para futuras aspiraciones, sino que es un niño un niño, una niña que recién comienza este proceso de aprendizaje y hay que enseñarle desde cero a cómo empezar a indagar, investigar, ¿no? Y que encuentren la importancia de lo que va aprendiendo, ¿no? Creo que claramente. es muy, muy, pero muy importante. Ujú. A ver, hay preguntas también guiadas a la parte de la cantidad de personas que uno sugeriría tener en una sesión sincrónica, ¿no? ¿Hasta cuántas personas podríamos tener en una clase? Yo asumo que debe ser una clase, ¿no? Está Porque, bien. por ejemplo, hay espacios como este webinar que tiene, por ejemplo, ahorita tenemos casi 170 personas en Zoom, más las personas que están en Facebook, en las distintas páginas, ¿no? Donde estamos haciendo una charla, tal vez compartiendo información entre personas normalmente profesionales, ¿no? Pero creo Ujú. que ya va más a un perfil de alumnos, entenderé la pregunta, ¿no? Bien. ¿Qué, Eh, ¿Hay alguna cantidad que se recomienda? Tal vez para moderar volve- bien la cosa. Volvemos a lo anterior. Depende cuál es el propósito inicial. Porque la instancia de videollamada o de clase sincrónica, a diferencia de la presencial, me permite mayor masividad en la interacción y en lo que vamos desarrollando. Porque hay una ventaja en las clases sincrónicas que quizás deberemos empezar a aprovechar, que es el registro de esa clase. Cuando digo el registro no digo solo la grabación, sino que digo empezar a interactuar con distintas herramientas en tiempo real que me vayan permitiendo recabar información. Una pizarra virtual como Jamboard que me permita que cada uno en 5 minutos dé su opinión sobre un tema, cosa que en lo presencial me llevaría un montón de tiempo hasta que cada uno aporte o hasta que cada uno escriba en el pizarrón. Entonces yo en 5 o 10 minutos puedo tener la opinión de 100 alumnos, porque todos escriben en tiempo real sobre lo que acabamos de plantear. Puedo buscar herramientas como Mentimeter o como estas herramientas que van recabando encuestas en tiempo real y mostrar los resultados y avanzar desde ahí. Y todo eso me queda como registro de las clases. Entonces, me parece que no tenerle miedo a la masividad dentro de las instancias sincrónicas, salvo que uno tenga en la mente o en la imagen el dar clases, tomando dar clases entre comillas, como yo debo explicar todos los 30, 40, 50 u 80 minutos de la clase y el resto debe escuchar. En ese caso, haya 1, 5, 10, 20 o 50, eh, no se va a generar el efecto que buscamos en estas instancias virtuales. Entonces me parece que programarlo desde ese sentido, porque también después, vuelvo a lo primero, queda la grabación de este encuentro y yo puedo trabajar desde esa grabación. ¿Cuánto nos cuesta por ahí a los docentes decir, bueno, ¿recuerdan lo que vimos la clase pasada? Y los alumnos dicen sí, pero por dentro están diciendo no. Bueno, distinto es, vayan al minuto 20 de la clase pasada que está grabada y recuperemos desde ahí para hacer esta actividad. Es distinto. Entonces aprovecharlo desde esa línea y desde tomar el registro. Claro, tienes una herramienta adicional ahí, ¿no? Para poder Claro, retomar la información. muchas herramientas adicionales, tal cual. Perfecto. Entonces todo va guiado un poquito a comenzar a plantear el objetivo que se quiere, ¿no? Quiero hacer esto con una clase, ¿no? Si es que necesito una retroalimentación,
¿no? Apoyarme lo más que pueda en las herramientas digitales, ¿no? Ujú, Si ujú. va a ser algo más, como que una conversación monótona donde solamente yo hablo, no interesa mucho la cantidad de personas que pueda tener la sesión porque finalmente va a ser unidireccional, ¿no? ¿Qué tan Bueno, otro, recomendable es manejar estos aspectos? Ujú. perdón, se me entrecortó. Te preguntaba qué tan recomendable es hacer muchas sesiones, tal vez sincrónicas, donde yo solamente sea la única persona que hable, ¿no? Ya creo que eso no se estila mucho, pero a veces algunos justifican, ¿no? Dicen, no, pero mi curso es de ciencias y no tengo muchas herramientas en las cuales apoyarme, entonces lamentablemente va a tener que ser unidireccional, ¿no? Entonces yo solamente hablo, muestro mi pizarra, tal vez con las fórmulas, ¿no? O tal vez el otro caso, yo soy un profesor de educación física, ¿no? Y solamente me dedico a hacer las actividades y no tengo cómo encuestarlos, ¿no? Porque finalmente es una expresión física, corporal, Ujú, ¿no? ujú. Y no tengo cómo tener retroalimentación, así que esto se va a transformar en una sesión unidireccional, ¿no? Donde solamente yo hablo. Entonces, ¿qué tan realmente se debe hacer así o hay Bueno, otra forma de poder mi abordarlo? sugerencia en lo que venimos hablando es que intentemos evitar ese trasladar lo presencial tal cual como existía a la virtualidad, sino buscar herramientas o alternativas que me permitan a mí plantearlo desde otro lado, porque también, y en esto hablo por ahí de experiencias cercanas, también muchas veces el hecho del encuentro sincrónico tiene más un sentido de control o de asistencia, o de quién está, o quién presta atención, y demás, que de aprendizaje en sí mismo. Por caso, hay una cuestión muy puntual que es, que me parece que nos pasa absolutamente a todos, en todos lados, es los alumnos no prenden la cámara, ¿no? Sean del nivel que sean. A mí me ha tocado estar con más de 100 alumnos en el nivel superior y había 3 personas, incluyéndome, con la cámara prendida, ¿no? Entonces, en eso, más allá de generar la inquietud de que si no nos vemos se hace más impersonal, no tan cercano y demás, me parece que lo mismo hay que construir desde ahí, porque yo puedo tener instancias durante la clase o después de comprobar si se estaba prestando atención o no, de hasta dónde se hizo el seguimiento de la clase, de que los alumnos nos estén viendo no es sinónimo de que nos están prestando atención necesariamente, ¿no? En todos los ámbitos. Y más aún Entonces, cuando tienen varios distractores, ¿no? Ahí están las redes plenamente, sociales, yo puedo estar aquí en la pantalla, tal vez en una sesión, presenciando una clase, pero en la otra ventana tengo mis redes sociales, o ya hablando de niveles un poquito más inferiores, los videojuegos, claro. los distractores, ¿no? Que eso existe inevitablemente y va a seguir existiendo, pero también nos hace preguntar a los educadores si no existía antes en lo presencial, porque antes quizás había distractores, pero no tan evidentes, ¿no? Vuelvo a Ujú. esto, que un alumno nos vea no significa que no está pensando en cuándo va a ser la hora porque quiero ir a jugar a la PlayStation. No significa que no existe. Entonces, ahí es donde aparecen nuevas alternativas y nuevas inquietudes de cómo encaminarlo. Y la otra cuestión, volviendo al protagonismo de los estudiantes, pensando en un nivel secundario o superior o primario inclusive también, es que el protagonista del momento sincrónico sea el alumno. Miren, vamos a tratar tal tema, tienen que investigarlo y va a tener 5 minutos cada uno para exponer con una presentación creada en tal lado que después van a compartir con sus compañeros tal parte de la temática. Y esas presentaciones después se comparten, por ejemplo, en un muro colaborativo como en un Padlet, y cada uno comenta sobre el trabajo de los alumnos y cómo estuvo la exposición, y le presentamos una rúbrica pública para que evaluemos la exposición de cada uno. Bueno, y ahí se mezclaron un montón de cosas, y a mí, que se entienda bien esta expresión, y a mí como docente me generó la tranquilidad de no tener que estar con 2 horas de exposición con una supuesta atención que tengo de mis alumnos, ¿no? Y genero mucho mayor aprendizaje. Bueno, por eso no sugiero esas clases expositivas y mucho menos tan largas.
Claro, no es preocuparse tanto por generar mucho contenido, sino preocuparse por generar la experiencia de aprendizaje indicada, ¿no? La Claro, adecuada, la claro, que claro. realmente va a funcionar y la que va a traer tanto, va a despertar el sentido de investigar en el alumno, como a mí también me va a dar la tranquilidad de que el alumno está recepcionando información y que también está brindando una síntesis de la misma, ¿no? Tal vez Ujú, creo que es ujú. una de las mejores maneras de cómo poder ir afrontando cada una de las sesiones a distancia que se nos presentan, ¿no? Y que todo eso que hagamos, todo lo que hagamos, acá tenemos una enorme ventaja, que todo lo que hagamos va a quedar registrado, guardado y en un repositorio y lo vamos a poder recuperar. En la experiencia presencial, si bien tenemos los cuadernos, las carpetas y demás, pero de manera pública y general, ¿qué es lo que nos queda a todos después de un año de clases? Todos los pizarrones se borraron, no quedó. Distinto es si yo tomo una pizarra digital y la comparto y comparto pantalla y en cada clase yo tengo una captura de mi recorrido. Bueno, ya desde ahí hay una ventaja muy importante porque cuando les decimos a los alumnos retomen todo el año y hagan un mapa conceptual sobre los conceptos centrales, no tienen que ir texto por texto, sino que capaz que con 10, 12, 15 capturas que teníamos de todos los pizarrones, tienen un pantallazo general. Y eso que les lleva 5 o 10 minutos, en la instancia presencial quizás les llevaba horas, días, Semanas, claro. o decir, no puedo, no puedo, no me acuerdo, no lo tengo. Y ahí venía nuestro enojo y toda la cuestión. Bueno, entonces nos transforma también en la rutina misma de actividades. Claro, siempre he escuchado mucho también muchas opiniones expertas de que esta situación de pandemia nos ha traído más que un reto, una oportunidad muy grande de migrar a la educación a distancia, ¿no? Uh -huh, No uh -huh. tenerle miedo, sino más bien verlo como una excelente oportunidad que trae grandes ventajas como las que acabas de mencionar, ¿no? Muchas personas, este, anteriormente no tenían a veces los medios para contar con la información a la mano, pero ahora sí los tenemos, ¿no? Ahora Uh -huh, están uh -huh. apareciendo infinidad de herramientas digitales que se pueden adaptar a cada una de las materias que nosotros podamos ir dictando, ¿no? Y apoyarnos en ellas, pero sin perder justamente todo lo que ya hemos hablado en el transcurso de esta charla, ¿no? Sin perder la identidad del alumno, centrándonos en nuestra propia identidad, o adecuando, objetivizando y haciendo la estrategia adecuada para mi clase, ¿no? Es, pasemos más tiempo planificando adecuadamente cómo vamos a dar esa experiencia de aprendizaje, más que preocuparnos por crear contenido, ¿no? Uh El -huh, crear uh -huh. contenido, sí, bien es cierto, es algo que se tiene que hacer, pero no tiene que ser la prioridad, ¿no? De todo. O sea, la prioridad tiene que ser el alumno y cómo recupero de él, ¿no? Toda esta información que se pueda dar, ¿no? O el A alumno, veces es inevitable lo de las cámaras, ¿no? Porque tal algunos cual. dicen, no, mantengamos las cámaras prendidas de forma obligatoria, pero aún así, ¿no? Aún así, la cámara es una función dentro de la computadora que se puede mantener activa mientras que yo puedo seguir haciendo muchas otras cosas en el mismo momento. Uh -huh, Así que tal cual. tampoco Bueno, considero que sea una solución inmediata, ¿no? recién preguntabas de la cantidad de asistentes, por eso digo, de Ajá. acuerdo al para qué. Si yo quiero generar las habilidades de expresión oral, porque vamos a desarrollar una serie de charlas con los alumnos del último año del secundario sobre los jóvenes y la tecnología abierta a todo el mundo, capaz que sí me conviene. Tengo un curso de 30, 35 alumnos, me convienen clases o encuentros sincrónicos con 5, por ejemplo, y que ahí vayamos fortaleciendo las habilidades orales de exposición, porque uno se expone cuando está frente a la cámara, y generar esos encuentros mucho más micro, más pequeños. Entonces también depende de eso. Y lo que decías de la creación de contenidos, es cierto, el docente como sacarse esa, esa única responsabilidad y considerar al alumno también como productor de contenidos. Hemos dicho mucho tiempo que confiamos en las habilidades y en la inteligencia y en las capacidades de nuestros alumnos. Bueno, lo pongamos en práctica. ¿Ellos pueden crear contenidos adecuados y de acuerdo a su nivel educativo? Claro que sí, claro que sí. Y contenidos que tengan que ver mucho más allá del aula. ¿Y por qué no pensar, por ejemplo, en un canal de TikTok
en el que nuestros alumnos generen contenidos de 15, 20 segundos en una red social a la que asociamos con pérdida de tiempo, con diversión y demás, ¿no? Aparte que para ellos es algo muy amigable y accesible inmediatamente, ¿no? Tú le dices a un joven, un adolescente, abre tu TikTok y lo abre en 15 segundos. Pero le dices, abre tu sesión de Classroom, ¿no? Y busca tu clase de matemática Claro, 1, claro, le resulta totalmente difícil, claro, ¿no? claro. Entonces creo que se puede asociar tal vez el uso de redes sociales para poder incentivar esta etapa de aprendizaje. Y justamente en ese sentido, ¿consideras que es adecuado que tal vez las instituciones educativas adopten sistemas yéndonos a la parte de evaluación, ¿no? Ujú. Adopten sistemas de evaluación que se centren en qué tanto el alumno tiene esta predisposición a investigar, a exponer sus ideas, a brindar una retroalimentación, a demostrar que realmente está en la sesión, ¿no? Que está en la interacción con el docente? Es que tomo un comentario que hay reciente en el chat. La evaluación es formativa y en todo momento, dice. Me parece que no hay que confundir evaluación con calificación. Y en realidad, cuando yo hablaba de evidencias, de que nos queda registrado y demás, ahí estábamos hablando de evaluación, en definitiva, porque nos queda el control. Allí también tenemos una posibilidad muy interesante, porque podemos tener distintas herramientas que nos vayan permitiendo recabar datos precisos y constantes de cada uno de los alumnos. Por más que estemos en la masividad, vuelvo, 100 alumnos o más, porque a mí me va a permitir hacer un seguimiento personalizado. Por ejemplo, hicimos una sesión de Zoom en la que hicimos un debate sobre determinado tema. Perfecto. Yo tengo grabado los que participaron, pero también tengo grabado el chat de los que fueron opinando y de los que fueron interviniendo a medida que avanzaba el debate. Guardo el chat en un archivo de texto y ahí ya tengo muchas más evidencias, porque tengo no solo quién participó, sino cómo, qué dijo, cómo fue su escritura. Entonces, eso ya es evaluación formativa. Uno se figura mucho más, no la instancia del parcial, del examen. Tal día vamos a tener examen sobre tales temas, estudien, que les voy a preguntar determinadas cuestiones. Antes que eso, pensar en que al final del año o al final de un cuatrimestre, uno tiene una rúbrica o una planilla con tantos criterios de valoración de cada uno de los alumnos que le puede demostrar su radiografía de cursado. Tal día participaste, tal día interveniste, tal día presentaste tal trabajo, tal día corregiste este trabajo de tu alumno, tal día no pudiste participar, pero después enviaste esto por correo electrónico. Bueno, todo eso conforma. Y hoy las herramientas en un simple Excel nos permite hasta mostrarlo por colores, por estadísticas. Y el alumno sabe, supongamos que tenemos que poner una nota final que nuestro sistema educativo nos pide, el alumno sabe que su nota final es fruto de eso que él mismo está viendo, que él también está viendo, ¿no? ¿Qué nos pasaba antes como docentes? Y vuelvo a la experiencia particular. De que uno le ponía un 7, un 10, un aprobado, un desaprobado, y a veces se basaba en lo que uno pensaba, no en las evidencias. Bueno, acá la evaluación formativa, valorativa, constante y de proceso me parece que es una de las herramientas imprescindibles como para pensar en estas instancias y no en la evaluación como instancia casi de castigo, ¿no? En algún punto. Perfecto. Una última reflexión que nos quieras dejar. Bueno, he visto varios comentarios justamente guiados a lo que bien mencionabas, evaluación continua, Ujú, constante, ujú. que nos centremos más en la parte de las evidencias que puedan dejar los alumnos más que las asignaciones que nosotros podamos brindarles, ¿no? Para validar algún conocimiento. ¿Qué es más importante? O tal vez no se deben comparar el conocimiento de alguna materia aprendida de un alumno o las competencias blandas que pueda haber yo desarrollado con él. Bueno, a mí me parece que es una combinación de ambas cuestiones. Y si logramos que esas habilidades blandas y ese contenido
se pongan en juego en una producción original y propia del alumno, me parece que ahí la tarea está completa. Porque yo no lo voy a evaluar en su oralidad, en su capacidad de trabajo en equipo solamente. No lo voy a evaluar o valorar solamente en cuánto sabe de la ciencia que estamos viendo, de matemática, de ciencias naturales, de sociales y demás, sino que lo voy a valorar en esos dos aspectos, pero también fundamentalmente en lo que logre producir como novedad con esos elementos. Porque eso es lo que va a tener que hacer en algún futuro cercano o lejano. Hoy las empresas o las habilidades o las necesidades no nos piden repetir, ¿no? Casi como un sistema de fábrica, sino que nos piden qué tenés para aportar de novedoso en este proceso. Tú sabes manejar esto y sabes manejar esto, perfecto. Pero ¿cuál es el valor agregado que se le podemos aplicar a estas cuestiones? Y ahí me parece que hay que formarlo. Eso no se da en la universidad y le achacamos todo al sistema superior. Eso se da desde el primer momento, desde la primera instancia. Entonces ahí es donde me parece que esa valoración tiene que ser constante y tiene que ser pública. Cuando digo pública es compartida con el alumno, porque eso también lo voy a involucrar desde otro lado. Es muy grato cuando el alumno sabe y reconoce sus habilidades y sus dificultades. Sí, tienes razón ahí, profe, ahí no pude porque me pasó tal cosa. Bueno, y uno va construyendo en conjunto. Perfecto. Una reflexión que nos quieras dejar para lo que es la educación superior, ¿no? Ya no tanto inicial, primaria o secundaria, sino hablando tal vez un poco sobre las universidades. Eh, ¿Cuál es el mayor reto que les depara a ellos? ¿Es distinto tal vez a lo que hemos conversado por la parte inicial, primaria, o educación básica? ¿O es otra forma de abordar tal vez este reto como es la educación a distancia? Me parece que es parte de lo que hablábamos, pero también el nivel superior tiene una responsabilidad casi ineludible, que es formar a ciudadanos del siglo XXI desde una enseñanza del siglo XXI, ¿no? Me parece que esa es la necesidad mayor en estos tiempos, y el nivel superior tiene otra complejidad más allá de todo esto que hemos estado hablando, que es que cada vez más a las universidades tradicionales, y cuando digo tradicionales digo a las estructuras que ya estaban inclusive antes, centenarias en algún caso, en Córdoba, en Argentina, la universidad tiene más de 400 años, aparecen, y que se entienda bien el término, ciertas competencias o ciertos actores que intentan ocupar el espacio que tienen las universidades, ¿no? Por ejemplo, en algunas alianzas, algunas empresas proponen un programa de formación de desarrolladores de software en 6 meses, con la posibilidad de incorporarse a determinadas empresas. Eso termina siendo una competencia hoy para el nivel superior, que en 5 años recién va a formar un recurso y que no garantiza que se acomode a las necesidades laborales del momento. Bueno, ahí es donde tiene que readaptarse, ¿no? Esto lo cual no significa minimizar su nivel como nivel superior. Todo lo contrario, significa potenciarlo, significa organizarlo, significa adaptarlo realmente a las necesidades. Y en ello hay hoy por hoy una enorme ventaja. Yo puedo estudiar una carrera en cualquier lado, en cualquier país, y eso también desafía al nivel superior sin duda con la recepción de estudiantes de prácticamente todo el mundo. Y el nivel superior especialmente, el resto de los niveles también, pero el nivel superior tiene que empezar a aprovechar la interinstitucionalidad. Hoy la universidad tal no puede ser solo la universidad tal, tiene que ser un conjunto de universidades que se vinculan a partir de los intercambios virtuales o presenciales, de las actividades de extensión y de las actividades de investigación que deben ser sí o sí en conjunto. Sí, exacto.
creo que ahí está el principal factor, ¿no? Porque también viéndolo desde la perspectiva de un alumno universitario, el tener interacción con distintos ecosistemas, distintas culturas, distintas formas de ver la vida, su mercado, su Ujú. profesión, creo que lo van a ayudar a definirse mejor como un profesional adaptable a las nuevas exigencias que pueda tener el mercado, ¿no? Ahorita estamos Claramente. pasando por un proceso de cambio enorme donde hay varias profesiones que se están tratando de actualizar, por así decirlo, y ver de otra manera la forma de ejercer dicha profesión. Y asumo que también las universidades deben estar en ese trabajo ahora, ¿no? Ujú. Investigando, viendo que si lo que están proponiendo ahora como carreras universitarias o como contenidos para esas carreras sea realmente lo necesario para poder afrontar adecuadamente cualquier nuevo cambio, ¿no? No solamente es prepararse para los cambios actuales, sino prepararse para los cambios que se podrían venir en el paso del tiempo, ¿no? Y cuáles son Tal los cual. pilares más esenciales que se necesitan en ello, ¿no? Y si se apoyan en distintas culturas o en distintas otras universidades, creo que como todo trabajo, ¿no? Si se hace en equipo es mucho mejor, ¿no? Ujú, ujú. Claramente, claramente. Me parece que ahí está uno de los grandes desafíos y una de las grandes responsabilidades, sumado a la reconversión desde lo pedagógico de la imagen de la clase magistral, ¿no? Esa de que un profesor se paraba ante 500 alumnos y estaba hablando 2, 3, 4 horas y daba su saber. Hoy la transmisión del saber va sin duda por otras metodologías y por otras instancias y hay que aprovecharlo también en ese mismo sentido. Sin duda, un desafío importante es el de las carreras que son netamente prácticas. Ha salido mucho el ejemplo en esta pandemia de medicina, por ejemplo, cómo lograr adaptarse a un sistema mucho mayor a distancia, que ahí es donde tendrán que hacer la discusión que comentabas recién, pero también es cierto que hoy por hoy hay operaciones a distancia. Entonces, no podemos dejar de pensar en una medicina del futuro en breve, que esté mediada sí o sí por tecnologías, inevitablemente. En la pandemia, en muchas de las enfermedades, hubo consultas virtuales, hubo atención a través de videollamada. Bueno, empezar a pensar y eso requiere otra formación también. Perfecto. Para los que nos consultan también en el chat sobre el tema de herramientas digitales, bueno, en breve ya se va a conectar Paola para poder ayudarnos a dar esa información sobre las herramientas digitales. Bueno, ya está por conectarse, en breve justo acabo de hablar con ella. A ver, sí, ya está por conectarse. Así que Pedro, para poder cerrar y bueno, antes de ello, agradecerte mucho por tu presencia y por toda la información de que nos has dado. Que esta hora ha pasado, por la verdad, recontra rápida, La verdad que volando. sí. Y hay muchas, pero muchas reflexiones que espero se puedan desarrollar en el transcurso de este tiempo. Bueno, ya creo que a todos nos quedó muy claro que este proceso no se va a lograr ahora, sino que va a demorar un poco más de tiempo y que tener calma, paciencia, ya sabiendo un poquito las estrategias que uno pueda tomar, ¿no? Pero Pedro, ¿qué reflexión podrías dejarle a las personas que están conectadas aquí a través bueno, de las distintas redes que estamos manejando sobre este tema tan importante, ¿no? Sobre los retos de la educación digital, bueno, es más allá de la pandemia en la que estamos actualmente viviendo. Intentando hacer un cierre de lo que hemos conversado y agradeciéndote por esta charla tan amena. Es cierto, ha pasado el tiempo y ese es un buen indicio de cuando pasa sin que nos demos cuenta, así que muchísimas Sí, gracias. Me parece que tenemos que seguir tomando conciencia de que se nos está transformando la profesión y se está transformando nuestros espacios de educación, nuestros destinatarios, que son los alumnos, y nuestro ámbito natural, que era la escuela, la institución, los centros educativos. Partiendo de esa conciencia de transformación, que es incómoda, que en algunos casos es muy molesta, que es dolorosa,
porque los seres humanos nos molestan los cambios, ¿sí? Si uno ahora tenía previsto ir a algún lado y se rompe ese plan, esos cambios nos molestan, bueno, nos molestan en todos los ámbitos. Esa transformación, esos cambios que decía que están ocurriendo, apoyarnos entre todos, fortalecernos y repensar nuestra manera de educar. Si ello ocurre, ya tenemos una base salvada que es nuestra disposición hacia lo que va a venir. Porque la otra reflexión es la incertidumbre, por lo menos en un mediano plazo, va a seguir siendo parte de nuestra rutina. Entonces, en el día a día, ir construyéndonos, ir fortaleciéndonos, ir acompañándonos y buscar estas competencias que necesitamos para desarrollar nuestra tarea de la mejor manera posible, mientras vamos formando a los alumnos con los que estemos. Muchísimas gracias por la reflexión, Pedro. A ver, vamos a ver si está Pau para poder tal vez conversar un poco con ella. Pau, ¿nos escuchas? Sí, qué gusto, Pedro, de volver a verte. Hola, Paola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Qué gran Pedro, es gusto. un súper gusto para mí, de verdad, Ah. escucharte siempre es muy gratificante. Me tuve que desconectar solo un par de minutos para contestar algunas cosas, pero siempre es gratificante escuchar, ¿no? Ese concepto, esa concepción, encontrar personas, docentes apasionados como tú, es muy difícil y por eso me gustan estos encuentros y también siempre con la ayuda, ¿no? a toda la comunidad educativa. Justamente esa es la idea de Nexted, ¿no? Y te lo pido aquí también públicamente, Pedro, tus cursitos para que nos ayudes también, Pedro. Te comprometo por ahí, porque... Bueno, en eso, perdón, Paola, en eso hemos tenido una experiencia cuando nos conocimos, porque yo valoro muchísimo que la pandemia nos ha permitido crear estas redes que de otra manera hubieran sido impensadas. Y siempre recuerdo, parece que fuera hace mucho tiempo, fue hace un par de meses, esa experiencia de preparar en conjunto, a la distancia, una instancia sobre evaluación que estuvimos conversando y haber estado 2 horas con un montón de colegas conversando de evaluación, esa experiencia fue fabulosa, fabulosa, la verdad que sí, y aprovecho para felicitarte por la tarea que vienes realizando, porque de difusión, de encuentro, de invitación, de colaboración, es sumamente necesario asumir hoy ese rol, así que felicitaciones. Gracias, Pedro. No, gracias a ti por este tiempo también. No sé si de repente tienes algo preciso, alguna presentación que dar o ya es suficiente por tu parte con todo lo que hemos conversado. Me parece que hemos abordado mucho de lo que tenía previsto. Me parece que... Está bien, perfecto. Sí. Genial, qué bueno que lo hayan hecho tipo conversación, ¿no? Y que el público haya participado porque justo estábamos conversando de eso. Pedro, de mi parte te agradezco muchísimo porque no hay mejor forma de repente de llevar un webinar que escuchando al público, a las personas que están por acá, ¿no? Y definitivamente te vamos a seguir invitando porque sinceramente pues tus apreciaciones, tu aporte, ¿no? Tus aportes, tu ayuda, en esta época que quizás la incertidumbre ha pasado un poco, pero y ya ha venido ahora el otro momento, ¿no? El momento de la adaptación, ¿no? Tal cual, Entonces, tal cual. así es. Justo hoy tengo una presentación también, me gustaría que si te puedes quedar, genial. Y bueno, dar pase entonces a la segunda parte que es justamente mi ponencia, ¿no? Un abrazo, Pedro, siempre las puertas están abiertas para poder escucharte y bueno, esperamos más espacios contigo. Muchísimas gracias, Paola. ¿James o James? Perdón por la pronunciación. James o James, cualquiera de los dos en realidad. Perfecto, Yo tengo perfecto. procesos de mi nombre. Bueno, eso también nos ha permitido, la verdad que he conocido una variedad de nombres bellísimos y fabulosos que uno no conoce en contacto con diferentes países. James, muchísimas gracias. Vuelvo a decir que ha sido una cálida conversación, muy amena y espero que haya sido de utilidad también para
para los más de 160 conectados que vuelvo a valorar enormemente. Y Paola, a ti y a toda la comunidad de Nexted y a todos tus emprendimientos, vuelvo a agradecerles por la confianza, por la generosidad, por la apertura de espacios. Seguramente estaremos colaborando en otro momento y de mi parte quedo a disposición para lo que podamos coordinar sin duda. Aquí me quedo con la cámara apagada, escuchando y aprendiendo, que eso es lo valioso de estas instancias. Gracias, Pedro. Muchas gracias.